Me gusta hablar del hombre con el exterior más que del hombre con la naturaleza porque siento que, aunque es una palabra que oímos, una frase que oímos muy seguido del hombre frente a la naturaleza o con la naturaleza, pues a fin de cuentas somos naturaleza y esto cuesta trabajo muchas veces resolverlo en la cabeza, pero por eso me gusta mucho más hablar del hombre y el exterior o el hombre y la naturaleza no humana, ¿no? Yo empecé mucho de mi trabajo de esta investigación del hombre con el exterior a través de la fotografía. Eh, Principalmente empecé a investigar sobre qué pasaba entre el mundo artificial y el mundo natural o la representación de la naturaleza como algo artificial que necesitábamos hacer para relacionarnos con ella. Entonces esta imagen me gusta mucho porque es casi un diorama de un museo de historia natural, pero en realidad es algo artificial en el mundo real. Entonces hay una parte que me gusta mucho de cómo se ve esta imagen y cómo se lee desde muchos lugares. Decidí hacer estas camas de olor que básicamente surgen de la idea de que uno cuando huele una hierba de olor generalmente hueles una sola hoja, pero nunca tienes esta sensación de estar cubierto del olor y de estar metido, ¿no? Más bien es una cosa que tienes en tu mano y es muy pequeño. Entonces hice estas como camitas que literalmente te acostabas alrededor de diferentes hierbas de olor, que había menta, hierbabuena, epazote. Cuando lo ves parece una cosa demasiado sencilla y casi inofensiva, pero cuando te acuestas, la relación que tienes con todo el espacio y con todo el entorno cambia muchísimo. Y era muy increíble ver cómo la gente se quedaba pues, un buen rato, ¿no? 20 minutos, media hora acostados. Y venían pues, justo de Correo Mayor, y en la época en que había mucho más ambulantaje. Entonces era de una densidad humana, de repente encontrar un lugar donde cambiaba totalmente tu relación con el entorno que habías tenido que atravesar para llegar. Este es un proyecto que hice para Casa Vecina, para el patio de Casa Vecina. Estuvo casi 3 años. Es un patio que tiene como 10 metros de alto y están colgadas estas plantas que se llaman malas madres. De hecho, la pieza se llama Mala Madre. Me gusta muchísimo y me interesa muchísimo todo el mundo de cómo se nombran las plantas, ¿no? A nivel popular, mucho más que científico. Científico patino mucho y se me olvidan los nombres de las plantas, pero los nombres populares siempre tienen que ver con esta relación de cómo tú te ves reflejado en la planta, ¿no? Y el hecho que se llaman malas madres porque tiran a los hijos para afuera, se me hace como de nuevo esta intención de volver lo natural humano para poder relacionarte con él. Y este fue un proyecto que hice con Tatiana Bilbao para el Pabellón de México de la Expo de Zaragoza. Yo le propuse a Tatiana trabajar con estos erizos que crecen en los cables. Son unas plantas que básicamente lo que también descubrí después de investigar para el proyecto es que son plantas que subsisten con la humedad que hay en el aire. No necesitan más humedad que la que hay en el aire y la absorben. Entonces toda la expo era sobre el agua y se me hacía interesante hablar de otra relación con el agua que no era necesariamente la humana, que tenemos que beber vasos de agua y que en el aire hay agua y que hay seres que viven con eso, ¿no? Entonces colgamos todas estas plantas y había un elevador en medio de cristal que subías y bajabas y pues, flotabas con las plantas. Mucha gente no sabía si estaban vivas o muertas, pero pues, algunas llegaron a florecer, entonces pues de nuevo era como una gran sorpresa y de repente encontrarte con un ser vivo que no tiene nada que ver con lo que tú eres, ¿no? De hecho, este es el primer proyecto que hice en un espacio público, que es la fachada de las APS, y pues eran 20 metros de banqueta, ¿no? Era un espacio muy chiquitito y muchas veces lo que hago es también observar qué está pasando alrededor, ¿no? Lo que sucede en las calles y cómo se genera la relación de nuevo con las plantas y lo que la gente, los fenómenos estos entre una cosa y otra. Y en Polanco sucede una cosa muy extraña que, bueno, igual en varios lugares de la ciudad, pero en Polanco vi varios casos de
de troncos totalmente muertos, invadidos por hiedras, y perfectamente cuidado el pasto alrededor, y el tronco totalmente invadido. Y luego hay otro lugar al lado, a 2 cuadras de las APS, que es una escuela que enfrente hay un fresno como de 25 metros y hay cascadas de hiedra que bajan. Y es esta cosa de que aparentemente sería algo que está estorbando, pero la gente lo va dejando y a medida que ya se vuelve una referente tu historia, ya no lo quitas. Y entonces me gustaba mucho agarrarlo como pues hablar sobre esto, ¿no? De cómo las hiedras van invadiendo y la gente va relacionándose con esta temporalidad y esta escala de las plantas. Y pues hice esta red de hilos de acero donde las plantas subían y no tocaban la arquitectura. Creo que también la planta crea otra arquitectura sobre la arquitectura. Y entonces la idea era ver cómo crecía con el tiempo estas plantas y ser muy evidentes en el tiempo y en la escala que iban a tomar las plantas. Y entonces, bueno, estos son el primer año, cada 2 meses, un registro de cómo iban invadiendo. El proyecto se llama Contemplando la Invasión y de nuevo es acerca de cómo nos invaden y cómo es una invasión que no es negativa. Además, fue justamente el tiempo en que Estados Unidos estaba invadiendo Irak, entonces hablaba mucho de la guerra y de la invasión, y de repente estamos acostumbrados a, ¿no? O sea, necesitamos bardas, necesitamos espacios, necesitamos limitarlo, y las plantas pues cruzan todo esto, ¿no? Entonces van, y la posibilidad de contemplar una invasión como algo contemplativo, que no necesitas tú tener una reacción o una posibilidad de detenerlo, ¿no? Es mucho de lo que pasa y lo que yo siento que es sorprendente de la relación con las plantas. ¿Cómo metiste los troncos al Están cortados, están unidos. Como si cuando se te rompe un hueso, que le pones que también fue toda una aventura estar ahí cortando y uniendo y cargando y darte cuenta que pesan, ¿no? O sea, realmente ves los árboles así, parece que no pesan. Todas sus propuestas son como más efímeras. ¿Tienes alguna que esté permanente? Pues me encantaría que quedara. Más permanente fue la SATS, que fueron 5 años. Habrá que hacer otras cascadas de enredaderas. Muchas gracias a todos.